Déjeme saludar a nuestro primer invitado. Le agradezco mucho su paciencia al maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo. Rodrigo, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en dónde esté conectándose. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Vicente? Te mando un gran saludo a ti y a toda tu audiencia que nos ven en México y en Estados Unidos, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya que está en Jalisco, déjeme preguntarle qué piensa de estos llamados de Fox, de Gabriel Cuadri, para que los candidatos de Movimiento Ciudadano de una vez por todas se sumen al PRIANREDE, a esta alianza, con mucho respeto lo digo, vomitiva, que pues busca como dé lugar de mantener los privilegios para esos que se sienten damnificados por la 4T. Deme su opinión de estos llamados que para mí son patadas de ahogado. Pues por ahí hay un libro que circula en librerías que dice, que escribió Lorenzo Córdoba, que dice, cuyo título es La democracia no se construye en un día, pero la falsa alternancia que Vicente Fox, Gabriel Cuadri y todos aquellos artífices desde el 2000 que construyeron el régimen neoliberal, esa sí se derrumba en un día y muy fácilmente porque es un cartón vacío, es un discurso que se basaba en decir que el Partido Acción Nacional y los conservadores ofrecían algo diferente y que por lo que habían luchado décadas, el Maquillo, Manuel Gómez Morín y todos los ideólogos del Partido Conservador, era realmente una democracia en donde el régimen autoritario de partido único no existiera más. Y aquí se ve que la única agenda de la oposición conservadora es aliarse entre todos los partidos del espectro, desde el centro derecha hasta la derecha más extrema, incluyendo al PRI, que era inicialmente de izquierda, pero ahora es de nuevo un cartón vacío, y que están dispuestos a hacerlo a toda costa, porque la única agenda es frenar a la cuarta transformación. Y a mí me parece que si la agenda es frenar un proyecto de gobierno sin ofrecer nada a cambio, esto bien se merece el apelativo que el presidente les ha señalado una y otra vez. Esos a veces ni siquiera son conservadores, mi estimado Vicente, son meramente reaccionarios, personas que están buscando frenar a toda costa un proyecto y que no tienen nada que ofrecerle a México y mucho menos a los pobres electores. Rodrigo Cornejo, pregunto sobre Movimiento Ciudadano porque ahí en Guadalajara, en Jalisco, es donde está tal vez el más fuerte de Movimiento Ciudadano. Esta declinación de Ricardo Burs en Sonora por el candidato del PRI, PAN, PRD, ¿será solamente una de más que veremos? ¿O de plano Movimiento Ciudadano sí está comprometido en no ir en alianzas, como lo dijeron en un comunicado ayer? ¿O de plano ya hay una campaña, un arreglo en la mesa? ¿Qué visualizas a la distancia, Rodrigo? Movimiento Ciudadano es un partido que tiene algo de fuerza en Jalisco, con el pequeño Donald Trump, que es Enrique Alfaro, y con otro pequeño Donald Trump, que es Samuel García, allá en Monterrey, pero que en realidad no tiene mucha vida orgánica, que digamos, porque estas figuras no basan su legitimidad, como lo basó en algún momento Enrique Alfaro, en estar con el presidente y traicionarlo, o como Samuel García, con este discurso separatista entre norte y sur. El candidato Burs lo único que tenía que ofrecer era cierto capital político, y aparte de ello, era parte de estas familias aristocráticas sonorenses. Yo tengo familiares en Hermosillo y en Ciudad Obregón, que inicialmente eran vistos con buenos ojos como candidatos, pero que se le rebelan a su propio partido porque saben que no pueden levantar por sí mismos y aparte se corren a lo que es, se supone, el opuesto ideológico de Movimiento Ciudadano. Se dice un partido de signo progresista, pero se alía con lo más rancio de la derecha y del régimen autoritario. Y a mí me parece que si es que había algún acuerdo, a nivel de Movimiento Ciudadano y de la dirigencia, en primer lugar, parece que Burs lo rompió. Y en Jalisco aquí también hemos visto intentos desesperados del candidato alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, también de sumar a aquellas personas que no fueron aceptadas por el PRI o por el PAN o incluso por morenistas de reciente incorporación o gente que decía que era de Morena, como un diputado local aquí en Jalisco, que se suman a la campaña de Movimiento Ciudadano en estas alianzas muy desdibujadas que más que fortaleza demuestran debilidad y una gran carencia de cuadros, Vicente. Movimiento Ciudadano no tiene más que estas dos figuras contestatarias y de confrontación en Jalisco y en Nuevo León, y no tiene mucho más que ofrecer, más que estas sumas, y yo creo que sí es muy probable que veamos más de estas declinaciones cuando se compruebe que es muy probable que van a perder el registro nacional y pasar de 24 a menos de 10 diputados en la Cámara de Diputados. Con estos movimientos desesperados, con estas patadas de ahogado,
se confirma eso que dice el presidente de la oposición moralmente derrotada. ¿Con qué autoridad moral van a pedir que la gente respalde, apoye el mismo estiércol que venimos tratando de sacar de esos puestos de poder, Rodrigo? Pues a mí me parece que, más allá de la calidad moral de personajes individuales, todo el discurso de Movimiento Ciudadano se ha basado en confrontarse con la Federación como si hubiera que separarse de México cuando las cosas son fáciles, pero cuando las cosas se han puesto difíciles en Jalisco, cuando las cosas se han puesto difíciles en Monterrey, ahí sí existe un atento llamado a la Federación a hacer su chamba, ¿no? Aquí se ha incendiado el bosque de la primavera, hay una escasez de agua que no se había visto en décadas en todo el estado de Jalisco y en la zona metropolitana. Hay colonias, mi estimado Vicente, que llevan más de 6 semanas sin agua. Una vuelta terrible como al Guadalajara feudal, en donde la gente tiene que acarrear en garrafones y jícaras agua, que era un desgobierno que no se había visto ni con los gobiernos de signo conservador, que vaya que no simpatizo con ellos, pero te habla de la mala gestión y los malos resultados, ¿no? Entonces, no nada más es que estén moralmente derrotados, sino que el discurso, y eso se lo queremos decir desde Jalisco a todos aquellos que no entienden a veces tan bien qué hace Movimiento Ciudadano en Jalisco. Jalisco no es un buen referente de gobernanza. Jalisco no es un buen referente de organización del partido Movimiento Ciudadano. No nada más se están sumando a los conservadores, sino que aparte les hago un llamado atento a que vean la crisis de agua, de seguridad y crisis medioambiental que Enrique Alfaro, que Pablo Lemus y que todos los alcaldes de la zona metropolitana de Movimiento Ciudadano tienen, y que eso es lo que tienen que ofrecer. Hay una crisis terrible de desaparición forzada. En Guadalajara no hay agua corriente y aparte de ello quieren convencernos de que sumando a gente de PRI, PAN y PRD van a tener que gobernar 3 años más, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es, no es una derrota moral, sino incluso de discurso, ¿no? Yo no sé qué ofrecen a la ciudadanía más allá de mercadotecnia y de canciones que supuestamente riman, ¿no? Así es, Rodrigo Cornejo. Hablas del desabasto de agua en Jalisco. Así como le critiqué en su momento al PAN la necropolítica de hacer referencia a los muertos para sacar raja contra el presidente, contra Morena, yo pregunto si en Movimiento Ciudadano, ahí donde gobierna Alfaro, no están tratando de sacar capital político de ese desabasto de agua. Hasta me pregunto si no es parte de toda esta estrategia lo de los tinacos que se han denunciado. ¿Cómo ves esto del desabasto de agua y cómo buscan capitalizarlo desde el poder los de Movimiento Ciudadano? Ante el desabasto de agua, primero no se le informó a la ciudadanía para hacer parecer que era algo sorpresivo, cuando realmente, según las propias declaraciones de los funcionarios del organismo intermunicipal, ellos sí tenían idea de que venían racionamiento y problemas. En segundo lugar, pues están regalando tinacos cuando no hay agua, lo cual me parece no nada más un mal chiste, sino ofensivo para la propia ciudadanía. Y tercero, quieren hacernos parecer que nos están ayudando, Vicente, con pipas que traen el logo del gobierno del estado, ponen grandes tinacos para que la gente vaya a surtirse como si viviéramos en el siglo XIX y pretenden decirnos, primero, que con construir una obra que está ahí a espaldas del Estadio de las Chivas, donde tienes tu casa, mi casa, se iba a resolver el tema. Resulta que ya casi lo terminan, no se va a resolver, y ahora el gobernador el día de hoy hace un llamado a que López Obrador le resuelva el problema del agua, cuando decían que era un tema primero de medio ambiente, después de construir una obra, y como siempre al final resulta ser culpa de López Obrador, porque Enrique Alfaro siempre tiene otros datos, ¿no? Entonces sí se está capitalizando, se están ofreciendo programas sociales como tarjetas que tienen 800 pesos, tinacos, impermeabilizaciones, y se está lucrando no con la necesidad de la gente, sino incluso con una necesidad inducida, que ya no se trata de dinero, Vicente, se trata de un líquido que es indispensable para vivir, para llevar a cabo actividades como cocinar. Es fundamental, es peor que no tener electricidad, ¿no? Y si un gobierno de Movimiento Ciudadano no le puede dar las necesidades y servicios básicos a sus ciudadanos, y lo único que les ofrece es darle pipas y tandeos, entonces está clarísimo no nada más el lucro, sino lo oscuro de gobernar lucrando con la carencia que tú mismo provocaste. Déjame cerrar preguntándote, Rodrigo. De plano sería muy masoquista para la gente votar por lo mismo que pareciera no funciona. ¿Cómo ves el proceso rumbo al 6 de junio? ¿Cómo, qué, yo no sé,
si se pueda, pero ¿qué pronóstico puedes darnos de una ciudadanía que ve cómo están las cosas y que está por decidir también su futuro en los próximos años? Hay hartazgo, tanto que durante una manifestación que hubo ante los hechos de inseguridad y las desapariciones, hubo una tendencia nacional en Twitter que se llamó voto de castigo a MC, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Más allá del partidismo, que me parece que es evidente que habemos quienes simpatizamos con la 4T, los ciudadanos están hartos y le exigen al mal gobierno de Enrique Alfaro que se aparte y se haga a un lado. En Guadalajara y en Zapopan hay candidatos que pretenden vender la continuidad, pero escondiendo a Enrique Alfaro como si no fueran parte de su proyecto, como si ellos no fueran amigos y, más importante y peor, socios de negocios. Así que me parece que quienes están candidateándose para ser diputados y diputadas locales de MC y alcaldes tienen un gran negativo, es el elefante en el cuarto que no pueden ocultar, que es la gestión de Enrique Alfaro, que a final de cuentas es quien le ha ordenado al Congreso hacer las reformas que han hecho, quien ha colocado a estos funcionarios que son incapaces en las secretarías y también en CIAPA, y quien aparte ha especulado inmobiliariamente junto con Pablo Lemos para construir todas estas torres a las que se les han autorizado factibilidades de agua cuando sabían que iban a venir problemas. Entonces, ahí está la continuidad, lo que ofrece, y el cambio. Y me parece que la ciudadanía lo ha expresado. Encuestas más o encuestas menos, la elección está cerradísima. En varios lugares va a haber una derrota de Movimiento Ciudadano y en donde ellos cantan que tienen hasta 4 encuestas donde llevan ventaja, la diferencia es de menos de 0.8% entre el primer y el segundo lugar, Vicente. Así que me Pues parece que está clarísimo, ¿no? estamos al pendiente entonces, Rodrigo Cornejo, maestro en seguridad pública y políticas públicas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente precisamente que te lean, que te apoyen, que te sigan en redes sociales? Porque me imagino que de aquí hasta el 6 de junio tendremos mucho que opinar, mucho que compartir precisamente en las benditas redes sociales. Te agradezco mucho, aparte de invitar a todos a que sigan sin censura, compartan los videos y hagan que las notificaciones lleguen a todos y todas en YouTube, pues los invito a seguirme en Twitter como @Rodrigo_Cornejo y en facebook.com/Rodrigo Cornejo, donde estaremos informando no nada más del mal gobierno de Movimiento Ciudadano, sino también de las denuncias que ya se han interpuesto por estos delitos electorales, que ahora son delitos graves, que los están cometiendo Enrique Alfaro, Pablo Lemus y todos los candidatos de Movimiento Ciudadano. Estamos al pendiente, Rodrigo. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Vicente. Un saludo a toda tu audiencia. Un saludo. Vamos